Este ejercicio se presenta un poquitito más, podríamos decir, más críptico, más entreverado. Aunque si lo miran bien, no es para tanto. Bueno, a ver, ¿qué me dicen acá? Que hay una transformación F que va de R3 en R3, que el núcleo de la transformación tiene esta expresión analítica. Acá podríamos hacer una cosita. Ver que, ya que estamos en R3, tenemos una interpretación geométrica. ¿Qué significa que el núcleo tiene esta expresión analítica? Esto es la ecuación de un plano, esto es la ecuación de otro plano. La intersección de dos planos es una recta, o sea que el núcleo de la transformación es una recta. Todos los puntos de esa recta en el conjunto de partida van a ser proyectados en el vector nulo del conjunto de llegada. Bueno, y además me dice, y acá la cosa un poquito más rara, que el núcleo está incluido en la imagen. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer yo es buscar un generador, una base del núcleo. Después con eso voy a buscar la imagen para poder plantear esto. A ver, ¿cómo hago? Vamos a analizar el núcleo de F. Yo sé de esta restricción que Z es igual a menos X. Y si despejo de acá X, a ver, un minutito. A ver, voy a despejar de acá Z, que es igual a menos X, voy a despejar Y, digo que Y es igual a menos X menos Z sobre 2, paso los dividiendo, pero ya de acá veo que esto me queda menos un medio de X más Z, que es 0. O sea que reescribiendo estas restricciones, o lo puedo plantear como un sistema de ecuaciones y despejarlos, o perdón, triangularlos, simplificarlos un poco, veo que Y tiene que ser igual a 0 y que Z es igual a menos X. Entonces, en mi vector genérico X y Z del núcleo, yo voy a decir que X es X, Y vale 0 y Z es menos X. Conclusión, saco la X factor común, 1, 0, menos 1 es el vector que me genera el núcleo de F. O sea, el núcleo de F está generado por 1, 0, menos 1. La dimensión del núcleo obviamente es 1. Ahora yo voy a buscar la imagen de F, ¿sí? Teniendo en cuenta esto. Y que la imagen también pertenece a R3, que es el conjunto de llegada. Entonces voy a hacer lo siguiente. Y acá también hay una elección arbitraria mía, que yo decido hacerlo así. Alguien podría hacerlo de otra manera y obtendría un resultado distinto, pero válido también. Solución del problema. Yo digo, sé por esto que el transformado de 1, 0, menos 1 es 0, 0, 0. Porque este es el generador del núcleo. Ya tengo el transformado de uno de ellos. Ahora, yo voy a buscar el transformado de 1, 0, 0. Y acá, arbitrariamente, elijo a qué corresponden en la imagen. Al 1, 0, 0. La más sencilla de todas. ¿Sí? Esto, insisto, es una elección mía arbitraria. Después, el transformado de otro vector, del 0, 1, 0, va a ser igual a
Y acá es donde voy a meter esta condición. A mí me dicen que el núcleo tiene que estar incluido en la imagen. Entonces yo voy a decir que este vector 1, 0, menos 1 es el transformado de este. Conclusión, como esto va a ser un elemento de la imagen, porque lo acabo de determinar yo, la imagen va a contener al núcleo. Bueno, para hallar la expresión analítica, que es lo que me piden, necesitaría el transformado de el tercer vector de la base canónica. Tengo el 1, 0, 0, 0, 1, 0 y me faltaría el 0, 0, 1. Nuevamente voy a ver cómo puedo hacer, porque yo tengo el transformado de este, el transformado de este y de este, con estos tres para hallar el transformado de este vector. Yo digo que este vector es igual al 1, 0, 0, este vector, menos el 1, 0, menos 1. Yo tengo la combinación lineal. Insisto, mirándolo con un poco de cuidado, sale. Sí, menos 1 me queda más 1, este 1 con este 1 se cancela y listo. O sea que el transformado del 0, 0, 1 es igual al transformado del 1, 0, 0 menos el transformado del 1, 0, menos 1. Y esto es igual. El transformado del 1, 0, 0 es este. 1, 0, 0. Y el transformado de este, por esto, es el nulo. Así que ni lo pongo. Esto es el vector nulo. O sea que ya tengo el transformado de 0, 0, 1. Y esto es igual a 1, 0, 0. Con esto, ya está. La matriz de la transformación es 1, 0, 0, 1, 0, menos 1, 1, 0, 0. Quiere decir que si multiplico por x y z, tendré la expresión de la transformación. Lo voy a hacer prolijito acá abajo. Aclaro que no es la única solución. Esta es una de las soluciones, una de las transformaciones que cumplen con esas condiciones que me han dado. A ver. Sería el transformado de x y z igual a esta fila por esta columna. X más y más z, esta fila por esta columna, esto es 0. Esta fila por esta columna me queda menos 1. Una forma de verificar esto, bueno, obviamente con esto. 1, 0, 0 me da el transformado. 0, 1, 0, 0, 1, 0 me queda 1, 0, menos 1. Y el transformado de este, 0, 0, 1, me da el otro transformado. Podríamos verificar que la imagen de esto corresponde, y lo vamos a hacer ahora, que la imagen corresponde a esta condición. Esperen porque me estoy olvidando de algo. Piden también base y dimensión de la imagen. Yo no lo planteé acá. Yo hallé la expresión analítica. Voy a hacer un lugarcito acá en el pizarrón. Y voy a decir, a ver. El vector transformado, este, tiene componentes x', y', y z'. Entonces, mi genérico es x', y', z', estoy hablando de la imagen, igual a x más y más z. Punto y coma. 0, punto y coma, menos y. Descompongo este vector y veo que me queda x por 1, 0, 0, más
y por 1, 0, menos 1, más z por 1, 0, 0. Cualquier coincidencia entre estos tres y esto es simplemente que yo no caí en la cuenta, que los teníamos ahí ya resueltos. Pero si ustedes se fijan, acá este vector y este son iguales, estos dos son linealmente independientes, entonces la dimensión de la imagen de la transformación es 2. Y la imagen de f está generado por 1, 0, 0, 1, 0, menos 1. El hecho de que este vector pertenezca a un sistema de generadores o a una base de f, de la imagen de f, implica esto, que el núcleo está incluido. Porque recuerden que el núcleo estaba generado, acá está, estaba generado por este mismo vector. ¿Ven? Entonces, esto me garantiza que el núcleo está incluido en la base. Como conjunto, el núcleo